muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de OMCO por darme este espacio para poder platicar un poquito con ustedes acerca de un tema que me apasiona mucho, que es el sistema Damon. Y vamos a ver parte de la estrategia del sistema Damon, cómo colocar estos brackets de manera estratégica para poder mejorar y hacer más eficiente nuestra biomecánica. Entonces, agradecer simplemente a todos ustedes por el espacio dado y por estar aquí un ratito conmigo en la mañana. Sin más por presentar, vamos a darle al tema que nos compete. Rapidísimo un poco de mi antecedente profesional. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí estudié mi pregrado. Posteriormente fui a la ciudad de Puebla, a la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, y ahí estudié la maestría en ortodoncia, que fue mi primera exposición casi al terminar mi posgrado hacia el sistema Damon, gracias al doctor Farid Dib. Acabando el posgrado, regreso a mi ciudad de origen. Ahí, aquí en San Luis Potosí, trabajo de manera particular, tratando de cada vez implementar mis tratamientos solamente con el sistema Damon y autoligado pasivo. Cuando abrí el posgrado de ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial en la misma UASLP, tuve el honor de ser invitado a formar parte de ese equipo de trabajo inicial. Ahí comenzamos con los primeros alumnos de la primera generación y así estuve hasta hace un par de años, en donde ahorita solamente estoy como profesor invitado. Y durante estos tiempos de pues, estar en el posgrado de San Luis Potosí, el doctor Farid tuvo a bien hacer unos diplomados universitarios del sistema Damon. Empezamos en la ciudad de Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, posteriormente en la UAP, en la Autónoma del Estado de Puebla, perdón. Y lo fuimos implementando, o lo fue implementando el doctor Farid en varias universidades. Esta para mí es una diapositiva que me da mucho gusto y mucho orgullo presentar, porque bueno, estar al lado de estos magníficos y grandes exponentes, no solamente del sistema Damon, sino ortodoncistas en general, bueno, pues me llena de orgullo y de gratitud. Esta fue una sesión de cementación de brackets con todos los alumnos de la UAP. Y de derecha a izquierda tenemos al doctor Nasib Balut, al doctor Ricardo Medellín, al doctor Farid Dib, al doctor Juan Carlos Solorio, pudiendo convivir todos en un mismo espacio. La verdad fue una sesión muy, muy enriquecedora. Y bueno, gracias a que tuvimos oportunidad de traer este diplomado universitario también a la UASLP, pudimos pues, regresar aquí a la casa y poder implementar este sistema de autoligado dentro de la universidad y dentro del posgrado de ortodoncia. Y parte de esta formación, no solamente profesional de los alumnos de ortodoncia, sino también específicamente del sistema Damon, nos dimos cuenta que una parte muy, muy esencial de esta biomecánica con este sistema de autoligado pasivo es justamente la colocación de brackets. Y no me refiero a colocar los brackets solamente como una cuestión de saber la adhesión del bracket hacia el diente o hacerlo de una manera rutinaria para todos los pacientes exactamente igual. Me refiero más bien a una estrategia para colocar los brackets y que facilita la biomecánica para que durante las fases, empezando con la fase 1 hasta la fase 4, que es la determinación, podamos tener una mejoría y una, digamos, efectividad en nuestra mecánica para poder tratar los casos. Y sobre todo pensando en darle una estética al paciente o mantener una estética si es que ya la tiene, en cuanto a su sonrisa y en cuanto a cómo va a presentarse esa alineación y nivelación dental dentro del complejo facial, ¿no? Entonces, parte de estos factores esenciales del sistema Damon, como vemos aquí el número 2, sería el colocado o cementación de brackets, pero de manera estratégica. Entonces, hablando de esto específicamente, ¿cuál sería nuestra guía para colocar estos brackets? Tenemos generalmente, de una manera muy clásica, como cualquier sistema de ortodoncia, dos formas de hacerlo. La primera sería a través de calibradores, estrellas, jigs o cualquier otro medio que permita ubicar el bracket o el slot del bracket con respecto a una referencia que generalmente es la cúspide en dientes posteriores y caninos o el borde incisal para los dientes, en los incisivos laterales y centrales. La otra manera de hacerlo sería colocándolo
colocando los brackets de acuerdo al punto de contacto y a la anatomía de los dientes para que una vez que se coloque un arco recto, permita esa alineación y nivelación y que los puntos de contacto se optimicen, provocando tanto estética como función. Comenzaremos con la forma que es la más popular y la que más se replica, que será por medio de calibradores, jigs, estrellas o cualquier otra referencia de altura. Esto es lo que yo generalmente hago en mi consultorio y con mis casos, por lo tanto va a ser algo que me voy a enfocar un poquito más hoy día que el segundo método. Entonces aquí tenemos una animación, tirando aquí unos brackets y unos dientes ya están alineados. Nuestro objetivo sería pensar de manera imaginaria, tener un arco recto en donde tengamos que pase de segundo molar hasta el incisivo central, tanto de la arcada superior como la inferior, y teniendo ya esta referencia de un arco recto, poder ubicar los brackets para que sigan este arco recto y que sin tener que ser dobleces compensatorios podamos hacer esta conformación de la arcada en sentido vertical, tener una bonita exposición de incisivo central superior, tener un buen overbite y mantener evidentemente una relación dental clase 1. Esto es una altura promedio de esta colocación de brackets, una altura que es muy estandarizada. Y recuerden que los números que ven ustedes en la parte superior e inferior de la diapositiva simplemente sirven como una referencia numérica, más no traten de colocar los brackets a esta altura o a cualquier otra altura que se le pueda presentar en la literatura. Los números son una referencia para ver proporcionalidad, más no se casen con el número duro, digamos, con el número que está ahí en la pantalla. Tienen que ser ajustes de acuerdo a altura de coronas clínicas y sobre todo también a la estrategia de brackets, que es lo que vamos a ver hoy día. Lo más importante de esta relación de altura de brackets es para mí los siguientes puntos. Número 1, que el segundo molar superior generalmente me gustaría tenerlo a 1 milímetro más oclusal que la medida del primer molar superior, simplemente para no provocar una extrusión del segundo molar que forme un punto de contacto prematuro, que eso nos altere la oclusión del paciente o que pueda provocar algún problema en la articulación temporomandibular. Lo segundo es que a partir del primer molar vamos a ir, digamos, colocando los brackets 0.5 milímetros más gingivales a medida que nos vamos acercando de posterior a anterior. Entonces, si en este ejemplo el primer molar superior está a 3.5 milímetros, el segundo premolar irá a 4 milímetros, el premolar, a 4.5 y el canino dependerá de la altura del canino y la diferencia que exista entre el canino y el premolar, pero generalmente va de 1 a medio milímetro más gingival. Entonces puede ir de 5 a 5.5 milímetros, el lateral 4.5 o 5, o sea, 0.5 milímetros más hacia incisal, y el central a la misma altura que el canino. Con eso tenemos una buena forma de arco, una buena consonancia de sonrisa, y sería una altura muy promedio de altura de brackets. Para la arcada inferior tenemos la siguiente cuestión importante. El segundo molar y el primer molar deben de ir a la misma altura para no provocar el efecto de intrusión del segundo molar, porque si no tendremos ahí una discrepancia de crestas marginales entre segundo y primer molar inferior, provocando que ahí pueda haber impactación de alimento. Entonces abajo es importante dejarlos a la misma altura. A partir del primer molar va a ser 0.5 milímetros más hacia gingival, es decir que si el primer molar lo tenemos a 3.5 milímetros, el segundo premolar irá a 4 milímetros, el primer premolar inferior a 4.5 milímetros, el canino a 5 milímetros y los laterales y centrales a 4.5 milímetros para mantener un buen overbite, una buena relación canina y un buen asentamiento posterior. Muchas veces se piensa que en la arcada inferior es importante o se puede dejar los brackets en premolares a la misma altura. Sin embargo, aquí tenemos una simulación de insignia en donde podemos observar que si quitamos la arcada superior, tenemos aquí una altura promedio de 3.5 milímetros, digamos, en el segundo premolar inferior izquierdo. Pensando que si dejaríamos el bracket del primer premolar a la misma altura, debería ir también a 3.5 milímetros. Pero con eso vamos a favorecer o a provocar una mordida abierta en premolares que muchas veces el paciente no tiene o que al final del tratamiento estamos haciendo dobleces de compensación para el asentamiento. Entonces, generalmente nos gusta tener ese primer premolar
a unos 0.5 milímetros de diferencia para poder, hasta en este caso es un poquito más. Recuerden que Insignia es un programa de Ormco con brackets personalizados que tenemos la posibilidad de hacer una prover, de ver una simulación en el software del sistema Insignia, y ahí podemos colocar los brackets de manera ideal para tener una oclusión óptima. Entonces, del lado izquierdo vemos que se cumple ese 0.5 a 0.75 más gingival en primer premolar. Del lado derecho vemos ahí el asentamiento perfecto en premolares. Checamos las alturas, prácticamente lo mismo, 3.5 milímetros en el segundo premolar y casi los 4 milímetros en el primer premolar. Claro que puede variar ahí 0.25 de acuerdo a variaciones anatómicas como cúspides o desgaste de las mismas, pero en general se cumple la regla de 0.5 milímetros más hacia gingival para tener un buen asentamiento. Y ven aquí los puntos de contacto, son todos los puntos blancos que ven aquí en la pantalla, en los molares. Lo que quiero tener es un buen asentamiento a nivel de premolares, por lo tanto, el primer premolar inferior deberá ir 0.5 milímetros más hacia gingival. Ok, habiendo dicho eso, que ya vimos una altura promedio de brackets, vamos a ver rapidísimo cómo es esta referencia y concepto de puntos de contacto para colocar los brackets en cuanto a altura. Entonces, sería la misma referencia. Imaginaros digamos, un arco o una línea de arco recto, en donde queremos optimizar esos puntos de contacto, que son todos los puntitos verdes que ven entre los dientes, y colocaremos los brackets y los tubos que vayan hacia gingival de esa línea de referencia. Con eso vamos a optimizar el arco de sonrisa y la altura de los brackets, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Si vemos nuestra animación, será el mismo concepto. Nos imaginamos los dientes ya alineados, donde queremos tener el punto de contacto desde el segundo molar hasta el incisivo central en ambas arcadas, y de ahí trazamos la línea de referencia y colocamos nuestros brackets hacia gingival para provocar esa misma o replicar ese mismo punto de contacto. Si lo viéramos a detalle, por ejemplo, en un premolar, sería con estas dos referencias. Si queremos el punto de contacto, del punto de contacto donde va a tocar premolar con premolar o premolar con molar, pondremos el bracket más gingival. También podemos tomar como referencia muy importante la cresta marginal. Queremos alinear esta cresta marginal para no tener escalones, sobre todo en la arcada superior, que puedan alterar el asentamiento final del caso, o obtener la referencia de la cúspide a la altura del bracket o el slot del bracket para que nos dé una referencia numérica. Como les comentaba, yo me rijo más por la cuestión numérica. Ya soy bastante cuadrado en ese sentido, entonces me gusta mucho estar midiendo las alturas para estar seguros que estoy sobre una relación adecuada, pero habrá gente que le encanta hacerlo con el punto de contacto, lo hacen mucho más visual, se tarda menos tiempo porque no tienen que estar midiendo altura por altura. Si ustedes son de esas personas, está muy bien. El chiste es tener una buena alineación y nivelación. Ahora, una vez que ya determinamos las alturas de los brackets, necesitamos tener en referencia para la arcada superior una cresta marginal, que es la más importante. Y en base a esa cresta marginal, colocar los demás brackets de acuerdo a la altura que ya predeterminamos con el diagnóstico y el plan de tratamiento. ¿Cuál es esa cresta marginal que vamos a ocupar como referencia? Va a ser la del primer molar superior con el segundo premolar superior. Lo que queremos es que nuestra altura de tubos y brackets repliquen esta diferencia o no de la cresta marginal. Entonces, viendo el ejemplo aquí de la animación, tenemos el primer molar superior que está ligeramente más intruido que el segundo premolar del mismo lado. Si se fijan, la cresta marginal está, digamos, está alterada, está diferente en sentido vertical. Lo que necesitamos hacer es, cuando colocamos nuestros tubos y nuestros brackets, imaginarnos que al pasar a un arco recto, este arco recto va a alinear esta diferencia de crestas marginales entre el primer molar y el segundo premolar para que a partir de ahí tengamos la altura promedio de todos los brackets y podamos dejar una buena oclusión. Entonces, por ejemplo, si en este caso tengo una diferencia de cresta marginal de 1 milímetro, yo quiero que mi tubo con respecto al slot del bracket, como lo ven aquí, esté también a 1 milímetro de diferencia. Si tengo una cuestión de desgaste de cúspides, si tengo una diferencia anatómica, puede ser que el tubo lo haya colocado yo, por decir un número, a 3.5 milímetros en el molar y que el premolar lo haya puesto a 4 milímetros. Pero por esta variación anatómica o desgaste de cúspides,
tengamos los brackets casi pasivos, voy a estar manteniendo esta diferencia de cresta marginal durante todo el tratamiento. Entonces, más allá del número, lo primero que hago antes de fotocurar estos dos tubo y bracket, lo que hago es colocar mi tubo en el 6, colocar mi bracket en el 4, de acuerdo a la altura que ya predeterminamos, no fotocuramos y me fijo que la cresta marginal y la altura de tubos y brackets esté exactamente igual. Si tengo una discrepancia de 1 milímetro, quiero 1 milímetro de diferencia entre tubo y bracket. Si mi cresta marginal está perfectamente alineada, quiero que mi tubo y mi bracket estén perfectamente alineados, más allá de lo que me diga el puro número. Con esto pasamos un arco recto y provocamos una buena alineación de la cresta marginal. Y si se fijan, se cumple también la famosa cuña, o en inglés the wedge, entre la altura de los tubos, que es más axioclusal, contra la altura de los brackets anteriores, que son más gingivales. Nunca van paralelos, a menos que sea una estrategia de colocación de brackets, pero generalmente siempre queremos tener una cuña o un wedge para poder provocar ese arco de sonrisa que sea agradable al paciente y a su sonrisa, ¿no? Entonces, tomando estos factores en cuenta, necesitamos tener una consideración como de protocolo para colocar o determinar la altura de brackets en la arcada superior, que sería, primero, la posición inicial del incisivo central superior. En base a esta posición, vamos a colocar nuestros brackets. Segundo, es la mecánica que vamos a utilizar en cada caso, porque la mecánica va a influir directamente en la posición de los mismos, de los incisivos centrales, y en general de toda la arcada. Y 3, no vamos a ir de lo general, que sería el número 1 y el número 2, hacia algo más específico, que será ya por altura de diente individualizado. Es decir, si tengo un canino de un lado que esté más desgastado que el otro, la altura de los brackets puede variar, pero no mi estrategia general de los brackets. Para colocar o la altura, ¿cómo vamos a considerar la altura de los brackets en la arcada inferior? Sería, primero, el overbite inicial que tenemos el paciente. Segundo, qué tanto la mecánica va a influir en ese overbite. Y finalmente, si la arcada superior va a variar el overbite final. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos para no confundirlos, pero abajo el que lleva la mano de altura sería el overbite junto con la mecánica. Y el que lleva la mano arriba sería la posición del incisivo central superior junto con la mecánica. Entonces, vamos a ir, digamos, arcada por arcada. Decíamos que la filosofía para los brackets superiores va a ser basada en la posición del incisivo maxilar. Entonces, tenemos aquí 4 posibilidades, en donde el paciente sonríe y muestra una cantidad ideal de incisivo maxilar. En el segundo escenario, el paciente sonríe y muestra un maxilar, o sea, demasiado diente, muestra casi el 100% de la corona clínica, más aparte puede mostrar también sonrisa gingival o una banda de tejido gingival, lo cual hay que mantener o mejorar si se pudiera, ¿no? En el tercero, el paciente sonríe y prácticamente no muestra nada de incisivo maxilar, le falta exposición de ese diente. O también el paciente puede sonreír y mostrar una sonrisa plana o anticonsonante, que vaya con una forma de arco inversa a la forma de arco natural, que sería el labio inferior, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos escenarios con algunos ejemplos. Lo decíamos, el más sencillo sería cuando el paciente muestra una cantidad ideal de maxilar, entonces colocaremos nuestros brackets superiores de manera ideal, como lo vieron en la tablita con esos numeritos que les di como referencia. En los brackets o la arcada inferior, colocaremos los brackets de acuerdo a lo que decíamos, el overbite. Si está ideal, colocaremos, o sea, un overbite normal, colocamos los brackets de manera ideal. Si tenemos mordida profunda o overbite que está aumentado, colocaremos los brackets en gingival, más gingival en posteriores, perdón, y para una mordida abierta, colocaremos los brackets más gingivales anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo ya clínico. Tenemos esta paciente, ella sonríe, muestra una buena cantidad de incisivo central superior, casi el 100%. Entonces, arriba pensamos simplemente por la fotografía de sonrisa y la cantidad de exposición de incisivo central superior, que colocaremos los brackets de manera ideal. Ahora, ¿cuántas veces les ha pasado que ustedes mandan al paciente a un gabinete y en el gabinete no hacen que el paciente sonría de manera espontánea o de manera natural? Es una sonrisa un poquito fingida y ustedes dicen, bueno, con esta sonrisa o con esta fotografía de sonrisa no puedo realmente valorar la posición del incisivo central superior.
se pueden apoyar de su lateral de cráneo, porque lo que queremos tener es una buena relación de stomion, o sea, la unión de los dos labios con el borde del incisivo central superior. Generalmente, la altura que nos gustaría promedio sería no menos de 2.5 milímetros para mantener una sonrisa juvenil durante el resto de la vida del paciente y no esconder los dientes y que al rato al paciente hable y que casi no muestre nada de incisivo central superior o sonría y no se vea diente. Entonces arriba tenemos una relación adecuada de la exposición del incisivo central superior. Dejaremos una altura promedio de brackets. Sin embargo, acuérdense, podemos tener 3 escenarios para la altura de los brackets inferiores. En el primero tenemos arriba buena exposición de incisivo, abajo buen overbite, entonces iría a colocación ideal superior, colocación ideal inferior. El segundo escenario, tenemos arriba una bonita exposición de incisivo central superior, pero con una mordida profunda del 100%. Entonces nuestro objetivo es arriba dejar la altura de brackets promedio para no alterarlos y abajo colocar los brackets compensados más gingivales a posterior para poder ayudarme a nivelar la curva de SPI y corregir la mordida profunda. O podemos tener una mordida abierta en donde arriba muestre una bonita cantidad de incisivo central superior. No queremos modificar esa posición de los incisivos, dejaremos una altura promedio superior, pero una altura inferior que esté compensada más gingival de canino a canino para ayudarme a marcar un poquito de curva de SPI y poder mejorar esa mordida abierta anterior. Entonces, si lo vemos en la animación, sería con una exposición adecuada del incisivo maxilar, colocaremos nuestros brackets con esta altura promedio, la cual ya vimos hace ratito, con esos escalones de 0.5 milímetros de segundo molar hasta el canino y luego la relación entre canino y central y lateral. Pero acuérdense que abajo tenemos dos posibles escenarios. Si tiene un overbite normal, sería altura de brackets también promedio, con esta altura, que ya habíamos visto anteriormente. Pero ¿qué tal si yo tengo un escenario en donde tengo una mordida profunda? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a colocar los brackets posteriores de premolar a molar, 0.5 milímetros más hacia gingival, para que cuando yo pase un arco recto, me ayude a nivelar esa curva de SPI y poder corregir esa mordida profunda haciendo una intrusión anterior e inferior y una ligera extrusión posterior e inferior. Aquí lo importante es que si se fijan, la altura del primer premolar y el canino va a la misma medida. Si son 5 milímetros para el premolar, el canino irá también a 5 milímetros para ayudarme a hacer una nivelación más eficiente durante mis fases iniciales del sistema DEIMO. Ahora, ¿qué tal si tengo el escenario contrario? Tengo una mordida abierta y yo lo que quiero provocar es justamente una curva de SPI para que me ayude a cerrar la mordida abierta anterior. Bueno, colocaremos los brackets posteriores ideales y los brackets anteriores más gingivales de canino a canino. De tal manera que el escalón que se va a formar entre premolar y canino será de 1 milímetro y que pueda provocar esta extrusión de los dientes inferiores para compensar esa mordida abierta anterior. Vamos a aterrizar todo este concepto en un caso clínico muy sencillo, pero para que ustedes vean cómo definimos esta altura de brackets y cómo esto impacta en el resultado final del tratamiento. Entonces tenemos aquí una comparativa, una pacientita bastante jovencita, bastante adolescente, que tiene una bonita exposición de incisivo central superior de inicio. Si se fijan, tiene una buena consistencia de sonrisa y en general una bonita exposición de incisivo. Yo al final quiero alinear y nivelar, pero no quiero esconder esos centrales superiores porque quiero mantener una sonrisa juvenil. Y este es el resultado final con la sonrisa de la paciente. Si se fijan, era una sonrisa un poquito más curva. Aquí está siguiendo un poco más la forma del labio inferior y estamos manteniendo la exposición del incisivo central superior. En la fotografía final estaba más contenta de que quitamos los brackets de la paciente, de tal manera que nos expuso o nos mostró una sonrisa mucho más espontánea, mucho más natural. Ahora, para lograr esto, aquí tenemos con fondo negro, para lograr esto vean también cómo tenemos una buena exposición de incisivo central superior inicial, tenemos un poco de retroinclinación superior de los incisivos y está, digamos, el arco de sonrisa un poquito desfasado. Tenemos aquí premolar, canino arriba, lateral arriba y luego los centrales muy bajos. Lo que queremos también es una buena forma de arco, una buena, digamos, arco de sonrisa que esté armónica y siguiendo el labio inferior.
su perfil bastante bien. Ese perfil estaba muy bonito, más o menos, o prácticamente se mantuvo durante todo el tratamiento. Pero vamos a ver cómo planeamos y cómo tuvimos este resultado con casi prácticamente la pura colocación de brackets. Entonces, esta es la fotografía de la paciente. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la gráfica que vimos inicialmente sería anotar en su historia clínica o en nuestra hoja de llenado de tratamiento sería colocación ideal de brackets en la arcada superior, porque quiero mantener la posición del incisivo central superior. Claro, trabajar el arco de sonrisa, pero en general no quiero esconder los incisivos centrales superiores. Y en la arcada inferior, como tengo ese overbite que se va a corregir prácticamente 100% por la nivelación de la curva de SPI en la arcada inferior, voy a colocar mis brackets compensados entre premolar y canino, que vayan a la misma altura para que me ayude a nivelar la curva de SPI de una manera más eficiente. Esta colocación de brackets, aquí ya tenemos un arco recto de fase 2 en la arcada superior e inferior. Entonces colocamos nuestros brackets de manera ideal en la arcada superior y de manera compensada más gingivales en posterior de premolar a molar para poder ayudarnos a nivelar la curva de SPI. Si se fijan, pasamos de aquí a aquí, todavía falta nivelación, pero esta colocación de brackets nos está ayudando a su objetivo de quitar la mordida profunda. Finalmente tenemos seguir terminado del caso, ya con su línea media centrada y asentado todo en clase 1. Si vemos esta referencia de la vista del lado derecho, tenemos ese premolar como si fuera una referencia solamente en cuanto a nivelación vertical. Esa es la fotografía inicial de la paciente. Aquí tenemos la fotografía de progreso, en donde colocamos nuestros brackets de manera ideal. Me refiero a una altura de 2 milímetros en segundo molar, 3 milímetros en el tubo del primer molar, 3.5 en el segundo premolar, 4 milímetros en el primer premolar superior, 4.5 milímetros en el canino, 4 milímetros el lateral y 5 milímetros el central. Ahora, si se fijan, ¿se acuerdan de la primera referencia que les puse en donde venía la gráfica con colores? ¿verdad? Primero era la posición del incisivo central superior. ¿Qué tanto expone de diente? En este caso, no quiero cambiarlo, altura promedio. Segundo, la mecánica. Con ella hicimos una ligera mecánica de clase 2 porque estaba en una ligera clase 2. Entonces, esa mecánica no iba a ser tan importante que me provocara mayor extrusión anterior. Entonces, la mecánica ahorita en este punto, en este tratamiento, no fue una gran impactación en cuanto a la altura de brackets. Pero sí la altura que yo les decía individualizada, porque entre el canino que mide 4.5 y el central que mide 5 y lateral 4 es por una diferencia de altura de coronas clínicas. Si yo dejo el central a 4.5, íbamos a acabar aplanando mucho el arco de sonrisa y esos incisivos iban a estar muy intruidos. Y recuerden, queremos como objetivo mantenerlos en la misma posición. Por eso el ajuste final fue de 5 milímetros, o sea, 0.5 más que el canino y 1 milímetro más que su lateral. Ahora, en la arcada inferior, la altura que teníamos compensada, acuérdense, más gingival hacia posterior sería ambos molares a 4 milímetros, segundo premolar a 4.5 milímetros, primer premolar a 5 milímetros y el canino a la misma altura, 5 milímetros con sus laterales y centrales, si se fijan, a 4.25. Otra vez nos fuimos de lo general, que fue la altura de brackets compensada, para mantener un overbite ideal final, y al final el canino tiene que ir 0.75 más gingival que los 4 incisivos anteriores. Perdón, que los 4 incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque si no, pierdo la relación canina y voy a estar batallando un poco al final para aceptar el caso. Finalmente, tenemos aquí el terminado del caso. Si se fijan, todavía trabajó un poquito más esa intrusión del canino. Está perfecto porque aquí le podemos mandar a hacer una reconstrucción de la cúspide que estaba desgastada por la malocución original y que al final la siente perfectamente. Pero tenemos la referencia de cómo tenemos ese arco de sonrisa. Vean la posición del primer molar superior con respecto a los incisivos. Se forma esa famosa cuña que hablábamos al principio porque no queremos tener arcos rectos, queremos tener ese arco con esa curvatura que sigue el labio superior. Entonces, este fue un ejemplo de un tratamiento con una posición ideal de brackets en la arcada superior y compensado en la parte inferior para mejorar el overbite. Ahora, segundo escenario, ¿qué tal si el paciente muestra demasiado incisivo maxilar al sonreír? Colocaremos nuestros brackets superiores más hacia incisal y los inferiores con la misma referencia de
el overbite que decíamos. Si lo vemos esto en un ejemplo, sería una paciente que sonríe, muestra 100% de la corona clínica, más aparte una buena banda de encía, lo cual lo hace una sonrisa gingival. Por supuesto, no quiero colocar los brackets que me vayan a marcarme más esa sonrisa gingival o a extruir la parte anterior de la arcada, porque si no se va a hacer más acentuada esta relación de diente contra encía. Si lo checamos con su lateral de cráneo, vean la cantidad que tenemos aquí de borde incisal a estomion. Es bastante marcado, está sobreexpuesto el incisivo central superior. Entonces, para ayudarnos a que esto sea más eficiente, vamos a colocar los brackets compensados en la arcada superior. Perdón. Y en la arcada inferior, dependerá de quién, dijimos otra vez, del overbite. Puede ser a altura promedio, como está en el número 1. Puede ser compensado también en la arcada inferior para corregir una mordida profunda, o compensado en la parte inferior para corregir una mordida abierta. Quedamos para ver la comparación simplemente de la diferencia de alturas compensadas en la parte superior. De una muestra ideal del incisivo maxilar, con esa cuña que se está marcando promedio, vamos a hacer una cuña mucho más plana. Si se fijan, colocamos los brackets de canino a canino más incisales para aplanar esa cuña final y que el caso no se vea todavía más gingival o con mucho mayor exposición del central superior. La altura que vamos a hacer aquí va a ser colocándolos de canino a canino más incisales. Si se fijan, tenemos la misma referencia, premolar y canino a la misma altura. Recuerden que la arcada inferior dependerá mucho del overbite. Entonces vamos a ver un caso clínico para que se pueda utilizar esta estrategia de colocación de brackets. Tenemos este paciente, él la verdad tiene en cuanto a la sonrisa una buena consonancia de sonrisa, una buena exposición del incisivo central superior, su línea media está centrada, pero de manera negativa en su sonrisa tenemos arcos ligeramente más estrechos y sobre todo un triángulo negro entre los centrales, lo cual pues es la causa principal de consulta, lo manda a su periodoncista y lo que quiere es que veamos de qué manera podemos, si con los brackets podemos mejorar ese triángulo negro, porque es muy evidente que el paciente está saliendo un poco forzado y ya se puede ver ese triángulo negro entre centrales. Si vemos la fotografía intraoral frontal, vemos que sí tiene una pérdida importante, una pérdida de toda la papila entre los centrales, tiene una buena banda de encía queratinizada, tiene un biotipo periodontal un poquito más grueso, pero con esa destrucción vertical seguramente de hueso, que hace que la papila siga a esa migración hacia apical del hueso alveolar, ¿no? Si vemos la tomografía, se puede observar, sobre todo en las fotos oblicuas, como tenemos un efecto en forma también oblicua, pero bastante importante entre centrales, entre central y lateral, de un lado y del otro. Entonces, ¿a qué altura en este caso vamos a colocar los brackets? Lo vamos a colocar de manera ideal para no alterar la posición de los incisivos. Puede ser una opción, pero entonces lo que vamos a poder ganar o camuflajear esa pérdida de papila será mucho más limitado. Casi vamos a tener que decirle al paciente que se ponga carillas o algún tipo de reconstrucción protésica para que puedan disminuir o tapar este triángulo negro anterior y que pueda el paciente pues estar sonriendo con más confianza, ¿no? Tenemos ahí un poquito de clase 2 y la mordida profunda. Entonces recuerden, para hacer nuestra referencia de altura de brackets, vamos a hacer el siguiente protocolo. Sería, recuerden, número 1, cantidad de exposición del incisivo central. Segundo, ¿qué tanto la biomecánica impactará o no esta exposición del incisivo central? O realmente todo el plano de oclusión, si lo va a rotar a favor o en contra de las mediciones de reloj o lo va a mantener igual. Y número 3, las consideraciones especiales que decíamos de diente a diente. Ok, entonces, vamos a ver, con este paciente, número 1, pensando solamente en la cantidad de exposición de incisivos, como no queremos alterarla realmente porque tiene una buena exposición de incisivo central superior, sería una colocación promedio para nuestra referencia de muestra ideal de incisivo maxilar. Sin embargo, como segundo punto tenemos la biomecánica, que con él va a ser una mecánica más importante de elásticos de clase 2. Los elásticos de clase 2, recuerden que siempre tienden a rotar el plano de oclusión superior a favor de las manecillas de reloj, es decir, desciende la parte anterior de ese arco, que sería canino a canino, por el efecto de los elásticos. Entonces, esto va a provocar que
que exponga más diente en la parte anterior, o sea, exponga más incisivo, porque va a tener esa rotación del plano de oclusión. Entonces, si yo quiero evitar esto, pasamos de una muestra ideal de incisivo maxilar a una altura compensada, en donde vamos a colocar premolar y canino a la misma altura. Aquí sería una referencia de 4.5 milímetros. Y al final tenemos que tener una consideración especial. Yo, como estrategia de ayuda para poder recuperar de manera solamente de tejido blando y de presión de esa papila, sería haciendo una intrusión específicamente solamente en los centrales. Realmente con esa intrusión ayudarle al periodoncista a que esa papila se rellene solamente de tejido blando y poder finalmente mandarlo a hacer una reconstrucción de bordes incisales para tener un diente un poquito más largo, pero que no muestre ese triángulo negro que es bastante feo y que el paciente justamente quiere corregir. Entonces, tenemos aquí la misma pregunta. Aquí, ¿a qué altura colocamos los brackets? Bueno, decíamos, de nuestra referencia final fue con altura compensada en el arcada superior por la mecánica. Entonces, esta sería nuestra altura de brackets. Sería segundo molar a 2.5 milímetros, primer molar a 3.5 milímetros, milímetro de escalón, recuerden. Segundo premolar a 4 milímetros, primer premolar a 4.5 milímetros, canino 4.5 milímetros, lateral 4 milímetros, central 4.5 milímetros. Y sin embargo, si hacemos esta colocación de brackets a la misma altura, vamos a ver aquí la referencia. Si tenemos aquí 3 líneas de referencia de la misma altura, vean como premolar y canino hasta la misma altura, luego lateral más incisal y luego central a la misma altura que el canino. Pero yo paso un arco imaginario recto. Vean la diferencia del arco recto que va a pasar por los tubos y brackets en posterior a esta relación del plano de oclusión de cúspide del segundo molar al borde incisal de los centrales. Vean cómo esa cuña está demasiado marcada de manera natural, ¿cierto? Y si yo pongo mis brackets a la misma altura, voy a hacer demasiado paralelo a esas dos líneas. O sea, me voy a pasar en cuanto a esconderle los incisivos al paciente. No quiero hacer tanta compensación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir los brackets de canino a canino 0.5 milímetros más hacia gingival, quedándonos con una relación aparentemente normal. Pero aún así vean la diferencia de la altura de brackets en posterior con respecto a los anteriores. Va a haber un poco de aplanamiento de esa arco de sonrisa. Vamos a hacer ese arco más paralelo, sobre todo para compensar nuestra mecánica de clase 2. Pero no lo quiero a 4.5, eso es demasiado la intrusión anterior. Quiero dejarlo a 5 milímetros para que sea un poco menos marcada esa intrusión. Tampoco se trata de dejar los incisivos y los caninos más gingivales que los premolares. Se trata de dejarlos mínimo a la misma altura, dejando un arco más recto o paralelo. Sin embargo, se acuerdan que dijimos, también hay que considerar que quedó como mecánica de compensación de ese triángulo negro, hacer una intrusión de incisivos. Entonces, finalmente decidimos colocar los centrales, vean, a 4 milímetros, o sea, un poco más incisales que los laterales para hacer ese efecto intrusivo y poder rellenar la papila de una manera más eficiente. Entonces, si se fijan, pasamos de una altura primero a la promedio de brackets, luego lo compensamos para compensar la clase 2 y que no expusiera más incisivo central superior, pero a la altura que yo les había dado de altura promedio, me tuve que ajustar para hacer esa compensación, pero no tan marcada. Al final, la altura quedó, digamos, de lo general, me fui a lo específico para el caso en especial, ¿no? Y sobre todo en los centrales, que queremos hacer la intrusión con respecto a los laterales y caninos. Ahora bien, eso fue solamente la parte superior de este caso. Vamos a ver el protocolo inferior viendo el mismo caso del paciente. Tomamos en cuenta el overbite inicial, la biomecánica y también dónde compensar o dónde hacer esa compensación para la mordida o el overbite final. Entonces, si se fijan aquí, perdón, voy a regresar. Tenemos para mordida profunda, voy a colocar la altura de brackets a la misma altura entre premolar y canino. Aquí está 5 milímetros para los dos. Aparte, voy a considerar que la mecánica de clase 2 va a rotar los planos de oclusión a favor de manecillas de reloj, provocando extrusión posterior e intrusión anterior.
lo cual todavía me ayuda a corregir la mordida profunda. No modificamos entonces la altura de brackets. Pensando en esto, vamos a colocar nuestros brackets y tubos en segundo molar a 4 milímetros, el primer molar a la misma altura, 4 milímetros, muy gingivales, recuerden. Luego, segundo premolar a 4.5 milímetros, el primer premolar a 5 milímetros, el canino a 5 milímetros, lateral 4.5, central 4.5. Si se fijan, pasando aquí imaginariamente un arco recto, lo que va a provocar es que el arco recto va a ayudar a nivelar la curva de SPI. Y vamos a tomar en cuenta esos tres factores: overbite inicial, mecánica y el overbite final. Para hacer ese cambio, sobre todo de acuerdo al cambio de plano crustal superior. Recuerden, con este paciente sí quiero hacer una ligera intrusión anterior, lo cual va a ayudar a la mordida profunda, pero también quiero nivelar curva de SPI inferior para que me siga abriendo la mordida. Entonces es un movimiento combinado. Si pasamos el arco recto, aquí tenemos como de canino a canino va a haber una ligera intrusión con el puro pasar de fase 1 a fase 2, es decir, arcos ligeros a arcos rectangulares. Clínicamente vamos a ver cómo lo planeamos. Entonces, acuérdense, mismas alturas, quedamos en la parte superior. Recuerden, central va a 4 milímetros, aquí lo pueden ver cómo está mucho más incisal que lateral. El canino va a 5 milímetros con respecto al premolar, pero aún así hubo una ligera intrusión de canino a canino. Y en la arcada inferior, también compensado, muy gingivales en posterior y en la misma altura canino y premolar para ayudarme a corregir la curva de SPI. Nuestros elásticos de clase 2 y vean cómo todavía abajo tiene un poquito más marcada la curva de SPI. Hay que dejar trabajar los arcos para que siga la nivelación. Aquí tenemos la panorámica de avance del paciente. Hay que hacer un poco de recolocados ahí de los centrales y laterales derechos, pero si se fijan ya se ven los arcos un poco más rectos, no tan compensados, no tan extruidos como se veían inicialmente. Esta es nuestra altura de brackets con la vista frontal. Aquí tenemos un poquito de mecánica de cierre de espacios. Vean cómo se rellenó bastante bien la papila. Ojo, solamente fue por el efecto de intrusión y fue por el efecto de convergencia radicular. Pero eso lo provocamos de manera, digamos, muy consciente con nuestra posición inicial de brackets. Finalmente vemos el terminado del paciente. Vean cómo tenemos, si somos muy observadores, con la fotografía inicial, un poco más de consonancia de sonrisa, es decir, venía la arcada superior siguiendo un poco mejor la curvatura del labio inferior, pero a propósito queremos dejar de canino premolar la misma consonancia. Vean cómo de la parte posterior está bastante bien este seguimiento del labio, pero de lateral a lateral dejarlo un poquito más recto, más plano, con el objetivo tal vez de que al final, si él quisiera reconstruir un poquito el borde de los dientes, dejarle dientes un poquito más largos, pero sobre todo quitarle ese efecto de triángulo negro muy importante entre centrales, y que sabíamos que por la tomografía también iba a tener una tendencia a abrir espacios negros entre lateral y central de manera bilateral, ¿no? Su fotografía intraoral inicial y su fotografía final intraoral. Si se fijan, bastante buena respuesta del tejido gingival, sobre todo también provocado por la intrusión, la convergencia radicular y que tiene un tejido periodontal o un tejido gingival con una buena banda de secretinizada bastante grueso que rellenó la papila. Sus relaciones oclusales, un poquito más clase 2 del lado derecho que del lado izquierdo. Finalmente pudimos mejorar esa relación oclusal. Y bueno, sus formas de arco, vean ese torque en el 41. Tenía ya le habían hecho un tratamiento de ortodoncia previo y lo han dejado con esa proinclinación excesiva. Lejos de tener la perforación por vestibular, la tenía ya perforado de la parte lingual. Finalmente pudimos mejorar la inclinación de ese incisivo inferior con el torque negativo que nos da la prescripción del sistema Damon, dejando trabajar los arcos de fase 2 por mucho tiempo, colocar su lateral fijo, arcadas más armónicas y pudimos terminar el caso con bastante buenos resultados. Ahora bien, tercer escenario, tenemos una muestra insuficiente del incisivo maxilar. Entonces, colocaremos nuestros brackets superiores más hacia gingival, de canino a canino, y los inferiores, recuerden, irán de inicio, la altura irá de acuerdo al overbite que tenemos del paciente. Entonces, tenemos tres escenarios. El paciente sonríe y vean, casi no muestra nada de incisivo. Y uno pensaría, bueno, tal vez el paciente le dio pena sonreír, y realmente es una sonrisa tan forzada que no me mostró bien la cantidad de exposición del incisivo central superior. Bueno, podemos tener la misma referencia de su lateral de cráneo, pero vean, tenemos aquí
de stomion al borde incisal, está el borde incisal por arriba de stomion. Eso estéticamente no es lo ideal. Lo ideal sería que tuviera stomion por abajo perdón, borde incisal por abajo de stomion. Entonces, en este caso hay que compensarlo para marcar más ese arco de sonrisa y marcar más la exposición del incisivo maxilar. Pero tenemos los mismos escenarios de acuerdo al overbite. En el número 1, en la arcada inferior, los brackets irán de manera ideal. En el número 2 irán compensados por la mordida profunda. Y en el número 3 irán un poquito más gingivales para poder cerrar la mordida o ayudarnos a hacer ese cierre de mordida. Ahora bien, tenemos aquí la diferencia de la cuña famosa que decíamos, con la diferencia de muestra ideal hacia una muestra insuficiente. Vean cómo a manera, digamos a propósito, pusimos los brackets más altos de canino a canino, de tal manera que provocamos una cuña mucho más marcada que nos ayude mecánicamente a que exponga mucho mejor el incisivo central superior. Tenemos esta referencia numérica, en donde tenemos los dientes posteriores 0.5 más hacia oclusal y los anteriores idealmente o ligeramente más hacia gingival. Pero aquí lo importante es la relación de mínimo 1,5 milímetros de diferencia del primer premolar superior al canino, para que marquemos más ese arco de sonrisa, podamos extruir la parte anterior y exponer más incisivo maxilar. Si se fijan, aquí tenemos la comparativa, lo mismo, de un paciente pretratamiento con el post-tratamiento. Vean cómo nuestro objetivo pretratamiento era justamente marcar más ese arco de sonrisa y sobre todo la cantidad de exposición de incisivo central superior. No queremos una sonrisa compleja, es decir, que muestre mucho diente superior e inferior. Queremos que solamente muestre diente superior, que se vean las arcadas llenas y amplias, de lado a lado blanco, pero sobre todo siguiendo la curvatura del labio y exponiendo más cantidad de incisivo central superior. Para planear este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos la altura de brackets, fue compensada arriba, en donde premolar y canino estaban a 1.5 milímetros de diferencia de altura, para justamente provocar esa extrusión anterior, marcar ese arco de sonrisa. Y en la arcada inferior colocamos los brackets compensados, porque si se fijan, aunque tiene una ligera tendencia a borde a borde, como quiera, si yo quiero extruir la parte superior y abajo no compenso, muchas veces voy a acabar provocando una mordida un poquito más profunda. En su caso quiero ganar overbite, pero no quiero profundizar mucho la mordida anterior, entonces arriba fue compensado gingival de canino a canino, abajo fue compensado más hacia gingival, perdón, de premolar a molar. Si vemos la vista lateral, tenemos la misma referencia. Acuérdense, vean la diferencia del plano de oclusión superior, cómo fue antes y después del tratamiento. Quiero marcar ese arco a favor de las manecillas del reloj, que roten los planos de oclusión y que exponga más incisivo superior. Y que abajo, vean cómo también tiene una curva de SPI ligeramente aumentada con retroinclinación. Quiero intruir ligeramente, mejorar la inclinación de los anteriores e inferiores para mantener un buen overbite y un buen engranaje en la parte posterior. Y el último escenario, una sonrisa plana o anticonsonante, el cual el paciente puede o no tener una déficit de muestra de incisivo central superior, es decir, puede tener una bonita cantidad de exposición de incisivo, pero tiene el arco de sonrisa inverso, como este ejemplo, y en donde lo que vamos a hacer es compensarlo, pero recuerden, también tienen que ver el overbite para ver si abajo compensan también o lo dejan a una altura promedio. Viendo la imagen aquí de animación, tenemos este escenario, en donde primero vamos a hacerlo como la siguiente parte. Si el paciente muestra 100% de la corona clínica y un poquito de margen gingival, perdón, tienen ustedes que tratar de nivelar el margen gingival, que pueden dejar el canino a una posición normal, luego lateral más abajo el margen gingival y luego el central a la misma altura que el canino. Entonces, mi recomendación es hacer lo siguiente. Se van primero a altura por medio de brackets. Van a considerar la altura por medio del canino. De aquí, nuestra referencia va a ser, si se fijan, si quiero que el canino extruya con respecto al premolar. Entonces, por decir un número, pondré el canino a 5 milímetros. El premolar lo voy a poner entonces a ¿cuánto? En teoría a 4.5 milímetros, fijándome que la diferencia de altura de brackets de brackets en premolares y del canino cumpla ese milímetro de diferencia para que extruya la parte anterior. Después coloco mi bracket de lateral si fue el canino a 5 milímetros, el lateral irá a 4.5 milímetros.
Pero si se fijan, también me estoy asegurando que la altura del bracket del lateral está más hacia el gingival que la altura del bracket del canino. Y lo mismo entre lateral y central. El central iría a 5 milímetros. Y si se fijan, los necesito tener más hacia el gingival que el lateral para que extruya de manera progresiva, digamos, canino y luego más el lateral y luego más el central. Y tener este efecto así. Si se fijan, me fijo que esta línea de referencia con respecto al canino cumpla justamente con mis requerimientos de extrusión. Por decir un ejemplo, si yo pongo mi bracket de lateral a 4.5 milímetros y el bracket me queda pasivo con la línea de referencia, no estoy ayudándole al caso o mi colocación de brackets no me está ayudando a que se marque ese arco de sonrisa. O el central, si el central lo pongo a 5 y me queda aquí la línea azul, lo voy a dejar pasivo, lo voy a dejar en esa posición intruida y no, lejos de ayudarme, me va a hacer batallar o al final tener que ser dobleces de compensación. Entonces, aquí tenemos ya imaginando esa línea recta para que pueda extruir. Y siempre recuerden que tienen de canino central que tener esa ligera cuña, sobre todo para casos anticonsonantes que marque más arco de sonrisa. Ahora, lo que decía, abajo tienen que compensarlo. Tenemos esta simulación de insignia en donde tengo el overbite a 3 milímetros y yo no lo quiero modificar. Quiero mantenerlo así, pero sí quiero marcar más arco de sonrisa. Quiero que de lateral a lateral superior se extruyan los dientes para que me marque un mejor arco de sonrisa. Bueno, entonces, si yo hago la extrusión, voy a tener aquí que más o menos son 2,5 milímetros de extrusión. Para no perder la relación canina, tengo que compensar también mi altura de brackets inferiores. Vean, del canino a los anteriores es 1,5 milímetros de diferencia. Yo lo que voy es que a más arco de sonrisa quieren tener, tienen que sí o sí compensarlo con alturas muy discrepantes de canino a los incisivos inferiores, porque si no, van a perder la relación canina. Si yo intruyo de canino a canino, pues aquí pierdo la relación canina bilateral. Tengo que dejar el canino bien encajado con la compensación en la parte inferior. Ok, rapidísimo vamos a ver un caso para terminar ya la charla con respecto a esta cuestión de anticonsonancia. Vean, tengo un paciente más o menos de unos 40 años de edad, con sonrisa estrecha, con toques muy negativos. Vean cómo caninos supermolares están muy torqueados, muy colapsados, pero aparte tengo esa anticonsonancia de sonrisa. Tengo el canino, luego lateral abajo y luego los centrales más arriba. Lejos de seguir la curvatura del labio inferior, están justamente a la inversa. Si vemos las intraorales, tenemos aquí justo, se ve mucho más marcado cómo tengo ese arco de sonrisa inverso provocado por dos cuestiones. El desgaste de los centrales, más aparte si vean el margen gingival como está replicando esa anticonsonancia o esa curvatura inversa de la arcada superior. Y abajo tengo un overbite adecuado, pero evidentemente también está compensado con una curva de SPI. Además de triángulos negros importantes por una pérdida periodontal, mordida cruzada del lado izquierdo, relaciones dentales clase 2 bilaterales, biotipo periodontal súper delgadito en ambas arcadas y ese torque tan negativo en caninos. Su panorámica, vemos aquí, se confirma la destrucción de crestas alveolares en la arcada superior y en la arcada inferior, esta curva de SPI inferior y el arco de sonrisa inverso en la arcada superior. Su lateral de cráneo, vean, tenemos estomion por abajo del borde incisal, lo cual nos habla que necesitamos exponer más incisivo central superior. Curva de SPI inferior, pérdida ósea en sentido también de anchura de crestas alveolares y de tabla vestibular. Entonces, planeando nuestra altura de brackets para este caso sería colocar los brackets arriba compensados por insuficiencia de maxilar. Además de que tengo que ver que cuando yo coloque los brackets de lateral a lateral, me provoca una ligera extrusión para marcar el arco de sonrisa. Si se fijan con esta altura promedio de brackets que yo tengo aquí compensados, tengo el canino está a 5.5 milímetros, o sea, mínimo 1 milímetro de diferencia de premolar a canino. Luego tengo el lateral está a 5.5 milímetros, es decir, está casi en la misma altura que el canino, para que justamente provoque una ligera extrusión. Si alcanzan a ver cómo aquí el arco está flexionado, provocando extrusión del lateral. Y el central lo tengo a 5 milímetros, que de todos modos, ¿por qué está a 5 milímetros? Porque está desgastado el borde incisal. La corona clínica mide menos en el central que en el lateral, pero tengo que provocar aquí ese arco de sonrisa y luego un poco de reconstrucción de bordes incisales con resina o con carillas para que pueda darle una buena anatomía dental y una buena forma de arco finalizado. Claro que esta posición de brackets lo tengo compensada también porque tengo el conecte de las mini placas
porque si yo no le pongo a las mini placas o un tipo de anclaje absoluto en la parte posterior, lo que voy a provocar es una extrusión 100% de la parte de canino a canino, lo cual, por su cuestión periodontal, no quería el 100%. Quería cambiar el plano de oclusión, pero más hacia intrusión posterior y marcar ese arco de sonrisa en la parte anterior. En la arcada inferior, recuerden, tenemos la curva de espía aumentada y yo quiero al final dejar un buen overbite. Como voy a tener rotación del plano de oclusión superior hacia intrusión, abajo yo esperaría que mi mandíbula, antes lo rotara y provocara un aumento del overbite, lo cual me forza a colocar los brackets inferiores compensados, con la altura de primer premolar y canino a la misma altura, bilateral, para que ese arco esté bastante activo desde un principio y me ayude a nivelar la curva de SPI. ¿Sí? Sin embargo, recuerden, de esta nivelación de curva de SPI, yo también puedo tomar la decisión de colocarlos a altura promedio. ¿De qué dependerá 100%? Del overbite que quiera finalmente dejar. Si quiero profundizar la mordida, lo dejo a altura promedio. Si yo quiero mantener este overbite, pero con el cambio de oclusión, compenso en la arcada inferior. ¿Ok? Ese es un poco el ejemplo de ponerle las dos alturas. Finalmente, vean cómo pusimos los brackets inferiores. Todavía está un poco marcada la curva de SPI, pero el arco está todavía activo, tanto en superior como en inferior, conectado con las mini placas. Finalmente, este fue el resultado final. Si se fijan, tengo un efecto de consonancia de sonrisa, pero mantuvimos la posición de los centrales justamente por lo mismo, porque aquí tiene una destrucción importante entre centrales que iba a marcar muy feo un triángulo negro que es muy antiestético. Entonces, nivelamos todo hacia intrusión y eso ayudó a marcar arco de sonrisa, sonrisa juvenil, mucho mejor marcada, mucho más vertical todo el aspecto lateral de la oclusión, pero un poco más hacia intrusión que hacia extrusión. La comparativa de la sonrisa ampliada, con sonrisa de sonrisa, pero justamente no extruir demasiado para no marcar más ese triángulo negro. Inicial, final. Abajo mejoró ligeramente el triángulo negro, hicimos un poquito de stripping con mejoría de torques para también apachurrar ligeramente el tejido gingival interradicular y que esa papila pudiera estar un poco más hacia apical. Fíjense la diferencia también de caninos, como este canino al tener esa retroinclinación, el 13, estaba con una recesión gingival aquí importante, sin tener que hacer ningún tipo de injerto, con el puro cambio de torque radicular de ese canino, mejoró la condición simplemente de la recesión gingival de ambos caninos, bilateral, y los dientes posteriores más verticales. Su relación oclusal, pasamos de clase 2, justamente pasó el efecto que les comentaba, intrusión posterior, cambio de ese plano de oclusión, pero hacia intrusión, y entonces hizo que la mandíbula antes rotara, además que tenía las arcadas más amplias, y con eso la mandíbula puede, digamos, puede tomar una posición más anterior y corregir la relación clase 2 bilateral. Y finalmente con su tomografía final, vean cómo tenía esa papila o esa pérdida de destrucción de cresta alveolar justo entre ambas raíces de los centrales, lo cual provoca fácilmente que se puedan abrir triángulos negros que son muy antiestéticos. Por eso provocamos una ligera intrusión de los centrales o cambio de plano de oclusión, pero hacia intrusión. Muy bien, ahora recuerden, tienen que tener ciertos cuidados, no pueden colocar los brackets tan gingivales o tan incisales porque van a modificar la prescripción del sistema Damon. Siempre hay una zona verde que tenemos que ser muy respetuosos. Porque si yo pongo mi bracket muy hacia gingival, lo que voy a provocar justamente es un torque más bajo de la prescripción. Si fuera un torque estándar, lo voy a hacer más bajo. Si lo coloco muy incisal porque quiero hacer una intrusión anterior, puedo provocar también que haya una proinclinación o ganancia de torque y entonces el caso me queda intruido por la parte proinclinado. Traten de mantener esta zona verde para que el cambio sea muy poquito en cuanto a prescripción de torques y que realmente provoque cambio vertical sin modificar la inclinación de los incisivos. Y finalmente recuerden, también bien importante, o sea, la altura de los brackets es en cuanto a una estrategia de colocación vertical. Pero también, si lo vemos desde el punto de vista cruzal, siempre coloque su bracket, sobre todo Damon Q2, al centro de la corona clínica de inicio para que tengan una colocación ideal. Si al final, durante su recolocado, todavía les falta compensar cierta rotación, pueden colocarlo ligeramente más excéntrico. Pero de inicio, sigan la referencia del bracket con el eje longitudinal de los dientes. Muy bien, pues estamos justos aquí a 59 minutos para terminar.
les dejo aquí mi contacto, agradecerles un poco, más bien bastante, esta horita que me regalaron de su mañana. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Les presento a mi familia, es lo más importante que tengo en la vida, además de mi segunda pasión, que sería la ortodoncia. Ya gracias a Dios tenemos muchos sistemas, el sistema de Immun es maravilloso, alineadores, mini implantes o la combinación de las tres cosas para poder darle justamente a los pacientes esos resultados que estamos buscando por estética y por función. Les dejo aquí mis contactos, mi correo electrónico, mi teléfono personal. A mí me pueden escribir un WhatsApp con toda confianza y con todo gusto leeré y les responderé lo más pronto posible. Cualquier comentario o duda, no duden en contactarme. Y bueno, agradecerles el tiempo y no sé si por ahí hay preguntas que quisiéramos ahorita responder. Muchas gracias.